un estudio sobre Marcos, aprovechando las 12, el culto de evangelización, y en esta ocasión vamos a iniciar el estudio del Evangelio de Marcos. Así que os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, y no puede ser de otra manera que comencemos en el versículo 1. Y yo, como voy a hablar mucho esta tarde, le voy a pedir a Alfonso, si es tan amable, que lea en Marcos, en el versículo 1, del 1 al 8, para que pueda ir descansando la voz también. Alfonso, por favor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo la verdad os bautizo en agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Muy bien, hasta aquí la palabra de Dios. Gracias, Alfonso. Vamos a hacer una introducción del Evangelio de Marcos. Iremos sobrevolando o a vista de pájaro un poquito la introducción hasta meternos de lleno en el texto. Bien, Marcos es de los primeros evangelios que se escribió acerca de la persona de nuestro Señor Jesús. Se cree que entre el 57, 60, alrededor, fue escrito Marcos. También tenemos que saber quién es este Marcos, o también llamados Juan Marcos. Aquí tenemos un Juan Marcos, pero también... ¿Quién es este Juan Marcos? Bien, Juan Marcos es el autor del libro, aunque Marcos no se encuentra en los discípulos originales del Señor Jesús, pero él se convirtió más tarde. Llegó a ser ayudante, nada más y nada menos, del apóstol Pedro. Y se cree que fue un hijo espiritual de Pedro. Marcos aparece con su madre, que se reunían con los cristianos. Esto lo vemos en Hechos 12:2, y no podemos pararnos para todo. Bienvenido Antonio y su esposa y su niña. Bien, nos dice que Marcos salió de Jerusalén para ayudar a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero. Vemos aquí otra referencia de Marcos, que estuvo en el primer viaje misionero. Pablo escribió más tarde que Marcos estaba en Roma. Eso lo vemos en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Y en Filemón, en su primer capítulo, versículo 24. Y un elogio a Marcos, el compañero útil del ministerio, en 2 de Timoteo 4:11. Pedro se refirió como a él, como a Marcos, como mi hijo espiritual. Se cree que le habló del Evangelio y se convirtió a través de él. El propósito del Evangelio de Marcos, como otro evangelio, quiere presentar a Jesús. Es una defensa, pretende defender sus pretensiones mesiánicas y explicar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué son las buenas nuevas de salvación? Es el Evangelio puro, es el mensaje que nos trae el Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, y si creemos que Él es el Hijo de Dios, seremos salvos. Simplemente eso, en un modo muy, muy concreto, por medio de su muerte y de su resurrección. Juan 10:23 dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vidas en su nombre.
Jesús mismo y su obra y su persona constituyen principalmente el Evangelio. Bien, un Mesías crucificado no encajaba con los judíos porque ellos esperaban otra cosa y además no aceptaban que Jesús era hijo de Dios, porque incluso perdonaba pecados y los judíos no lo admitían, lo acusaban de blasfemo. En 1 Corintios 1:23 leemos, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Marcos presenta a Jesús en dos fases correspondientes a dos mitades del Evangelio. Primera mitad lo muestra como ejerciendo autoridad de Mesías y como hijo de Dios. Y la segunda mitad lo presenta como el crucificado. El Evangelio de Marcos es una apología. Y cuando utilicemos alguna palabreja, los que nos subimos aquí, estamos en la obligación de definir esas palabras que ciertas personas nos pueden visitar y no comprenden esto de apología. Pues la apología no es más que un discurso por escrito o hablado en defensa, en este caso en la defensa del Evangelio. Lucas 24:26 nos dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? La figura del Mesías sufriente está presente no solo en el hecho histórico que conforman los designios de Dios, sino como modelo que todos los que hemos creído tenemos que seguir. La figura del Mesías sufriente está presente no solo en el hecho histórico que conforman los designios de Dios, sino como lo que nosotros tenemos que ir reflejando. Vemos el paralelismo en Primera de Pedro, el énfasis de la pasión de Cristo cuando los pecadores son rescatados. Fijaros, Primera de Pedro 1:18. Todo alumno refleja algo de su maestro. Pues esto pasa con Marcos, que Marcos refleja el discipulado que le hizo Pedro. Fijaros en Primera de Pedro 18, dice: sabiendo que fuisteis como rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vemos aquí una segunda énfasis, en la pasión de Cristo. Sirve como modelo o patrón para nosotros los discípulos. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para que esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Marcos fue escrito en el entorno del martirio de Pedro y la persecución tan grande que sufrimos con Nerón. Marcos escribió el Evangelio para animar y alentar a los creyentes de esa época y afirmarlos en su fe. Marcos en 3 ocasiones dice que va a sufrir y morir el Señor Jesús. Y fijaros, y lo dice para él y luego para sus discípulos. Dice que ser muerto y resucitar después de 3 días. Fijaros, dice, y más abajo en el 3:34 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo no sé esto del Evangelio de la Prosperidad, ¿qué Biblia leen? ¿Qué Biblia leen? Porque nos dice claramente que el Señor ha sufrido y nosotros, su Hijo, vamos a tener que sufrir. Segunda predicción, Marcos 8:31, por poner un ejemplo. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos, como nos ha leído nuestro hermano, y lo matarán para sus discípulos. Si alguno quiere venir si alguno quiere ser el primero, será ¿qué? El postrero, el último, y el servidor de todos. Segunda predicción, 10:33 dice: he aquí subimos a Jerusalén, y al Hijo del Hombre será entregado a los principados
sacerdotes. Condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, y lo escarnecerán, lo azotarán y le escupirán. Para nosotros. Dice, pero no será así a vosotros, sino que el que quiera hacerse grande de entre vosotros será vuestro servidor. No encaja con lo que dice. El segundo tema, o dos grandes temas que tiene Marcos, podríamos calificarlo de la siguiente manera. El ungido de Dios, el Mesías, ejerce toda autoridad y además se humilló hasta la muerte. Y un tema principal también de Marcos. Si tú sigues al que se humilló hasta la muerte, debes seguir como él anduvo. Algunas características de este evangelio, principalmente estructurales, en dos mitades. La autoridad mesiánica de Jesús es un punto de inflexión, donde Pedro, punto de inflexión, cuando nos referimos a un punto de inflexión es cuando la historia, el momento, da un giro o un cambio, digamos, pronunciado. Confiesa a Jesús. Marcos 24 dice, entonces le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondió Pedro, le dijo, tú eres el Cristo. Pedro reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. La segunda mitad, la necesidad de muerte y pasión de Jesús y su predicción del siervo sufriente. Otra forma de dividir el Evangelio es de una forma estructural. Fijaros, Jesús revela como Mesías con aceptación o rechazo de los líderes y del pueblo. Esto lo vemos en el capítulo 1, del 1 al 13 y hasta el 8, 22. Tema central. Tenemos tres predicciones. Jesús predice su muerte. Esto lo vemos del capítulo 1 al 14, del 8 al 21 y del 10 al 22. Y la tercera división la vemos cuando narra la pasión y muerte de Jesús. Y además al final tenemos un epílogo. ¿Qué es un epílogo? Es una recopilación de esa información que hemos tenido, o podríamos llamarla también de un resumen. Bien, destacar de los tres evangelios sinópticos quiere decir que van en la misma sinopsis, en la misma línea, en las mismas directrices. Es el más breve. Mateo tiene 1071 versículos. Lucas tiene 1151. Y él tiene 666. Un número un poco escabroso. Bien, Marcos omite toda la infancia de la historia y la resurrección y ascensión al final, y también dedica poco a la enseñanza de Jesús. Es resumido, pero tiene unos rasgos muy interesantes y unos matices que ahora vamos a ver que llaman mucho la atención. Tiene los 18 milagros, pero solo 4 parábolas y 5 grandes discursos de Jesús. Aquí solo son pequeñas enseñanzas o incluso desaparecen. Marcos cuenta las cosas, a pesar de ser escueto, le da color a la narrativa. Cuando hay hermanos que han ido a Israel, dicen que ven la Biblia en color, en el sentido de que le dicen, por aquí caminó Jesús, este es el río Jordán, y le hacen o dicen que le dan color a la palabra. Pues Marcos lo hace de una manera similar, le da como color a la... Fijaros, Marcos 1:32 dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso. Fijaros qué matices más interesantes. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. El estilo literario de Marcos se caracteriza también por su rapidez. Marcos cuenta las cosas como si tuviera prisa. Enlaza muy rápidamente una historia con otra. Y no tiene descanso entre una y otra. Y además le da un cierto dramatismo y además es conciso. Va
va a lo que va. Otro detalle de Marcos son las emociones que nos cuentan y las reacciones humanas del mismo Señor Jesús. Marcos 1:41 nos dice: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio, y así, etc. Y luego en el 43 le dice, y entonces le encargó rigurosamente. Vemos estos pequeños matices y detalles que le dan este color que hemos comentado anteriormente al texto. En el 3:5 dice, entonces mirando alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones. Dijo al hombre, extendiendo su mano. En el capítulo 8:13 dice, y gimiendo en espíritu, dijo, porque pide señal esta generación. De cierto os digo que no será señal a esta generación. Otra característica de Marcos es sus intercalaciones dentro de un episodio en otro. Me explico. Cuenta una historia real y además en medio intercala otra historia. ¿Dónde vemos esto? En la historia que nos cuenta de la mujer de flujo, y en medio interpone la resurrección de la hija de Jairo. Y hasta aquí vamos a dejar la introducción para ver más de fondo el tema que nos toca hoy, que son los 8 primeros versículos, y hemos dado una introducción por encima al capítulo Marcos. Hay mucho más que decir, pero no me puedo alargar más en el tiempo. Marcos capítulo 1 nos dice, el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos está escrito en Isaías, el profeta. Solo en la Biblia textual no viene Hijo de Dios. Solo en esta Biblia, en esta versión, no viene Hijo de Dios. En las demás versiones, sí. ¿Por qué pudiera hacer? Pues algún escritor que se le pasara, porque no coincide que alguno metiera Hijo de Dios por su propia cuenta. Puede ser más un descuido. Podemos pensar, antes sabemos que la palabra se escribía en rollo, no en códice. Un códice es lo que nosotros conocemos como la Biblia, un libro normal que empieza por el principio y acaba por el final, lógicamente. Y las primeras páginas y las últimas se pueden haber deteriorado, pero se piensa que ha sido más un descuido de algún copista en esta versión solo, en la Biblia textual. Porque lo que nos dice aquí del Hijo de Dios encaja perfectamente el Evangelio, por supuesto. Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, ¿quién fue Pedro? El que instruyó a Marcos. ¿Tú eres el Cristo? ¿Qué le dice? El Hijo del Dios viviente. Vemos el paralelismo con Pedro, que si estuvo con Jesús y no Marcos, contaría esas historias directamente a Marcos. Por eso vemos muchos detalles en Marcos que, aunque él no estuvo, pero se lo contó Pedro de primera mano. Por eso esos gestos y esos matices que nos da. Marcos omite el nacimiento de Jesús. Un evangelio que omite el nacimiento de Jesús. Pues sí, va directamente como si fuera al capítulo 3 de Mateo. Omite todo el nacimiento de Jesús. Jesús entró en el escenario público donde cuenta Marcos, cuando el Juan el Bautista bautiza, y Pedro entró en contacto a partir de él. Entonces vemos que lo omite. Es más corto, como hemos visto anteriormente, como si nos introdujéramos o asolapáramos unos con otros. Entra en Mateo directamente capítulo 4. Versículo 1 dice, principio del Evangelio. Los comentaristas afirman que es el título del Evangelio. El Evangelio es la razón de ser tanto de Pedro como de Marcos. ¿Qué es el Evangelio? Es decir, las buenas nuevas, que Jesús es el Hijo de Dios. El Evangelio es la razón de Pedro y de Marcos. Está dedicando su vida a la evangelización.
entera. Y ahora veremos posteriormente que alguien más. El Evangelio es predicar a Cristo y el principio del Evangelio es el contenido del libro. Volviendo al versículo 1, con Hijo de Dios. ¿Escribió Marcos Hijo de Dios? Pues no lo sabemos. La idea de que Jesús como Hijo de Dios es uno de los temas principales de los Evangelios, así que encaja perfectamente con esto. Muchos comentaristas creen que realmente Hijo de Dios estaba ahí. Salmo 96:1. Siempre me gusta comparar y añadir versículos del Antiguo Testamento. Cantad a Jehová cántico nuevo. ¿Y qué es el Evangelio? Buenas nuevas. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día. Isaías 40:9. Súbete a un monte, a un alto monte, oh Sión, portadora de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántate, no temas. Isaías 52:7 nos dice: qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. ¿Anunciaba Jesús la paz? Por supuesto. Del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la salvación. Y dice Sión: tú eres reina. Cita por el mismo Señor Jesús, Isaías 61:1 y 2. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, a los que no necesitan buenas nuevas. También se los trae, pero tú puedes aceptar al Señor Jesús en tu corazón, sí o no. Puedes abrirle la puerta o cerrársela. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, a los que necesitan, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Versículo dice: para proclamar el año favorable del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Marcos capítulo 1:1 dice: principio del Evangelio, Hijo de Dios. Por supuesto, encaja aquí perfectamente. Jesús es el hombre humano que ha venido a ser Salvador. Es Dios y se hizo hombre, Mesías. Él es Rey. Jesús tiene dos naturalezas. Podríamos decir, permitidme la expresión, que es híbrido. Híbrido quiere decir que tienes dos naturalezas, hombre y Dios. Jesús no es menos Dios por ser hombre. Marcos 1:2 dice: como está escrito en el profeta Isaías: he aquí envío mi mensajero delante de tu rostro, el cual prepara tu camino. Voz que clama en el desierto: prepara el camino del Señor, allanad sus sendas. Apareció Juan el Bautista en el desierto y proclamando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y esto que vamos a ver ahora es importante. Comenzamos a considerar que Marcos, el ministerio de Cristo, no comienza con la llegada de Jesús al escenario de la historia, sino con el ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque era el precursor, el que le iba anunciando, el que le iba preparando el camino. Primero, anuncio profético. Segundo, el ministerio de Juan. Y tercero, aparición de nuestro Señor Jesús. Repito, primero, anuncio profético. Segundo, ministerio de Juan y la aparición de Jesús. Nos dice en el versículo 18, como está escrito el anuncio profético en el versículo 14. Apareció Juan, versículo 9, dice: Jesús desde Nazaret. Este es el orden de la profecía. Juan y primero Jesús. El orden es importante porque confirma
que Jesús no trae una religión nueva. Ya vino anunciado desde los profetas. Es que vosotros creéis en fábulas. Hay más de 300 predicciones cumplidas desde hace muchísimos años. Se anunció en el Antiguo Testamento. Jesús es el cumplimiento de todas lo que se dice en la Escritura acerca del nuevo pacto, una nueva dispensación. El Señor Jesús nos trae un nuevo pacto. Tenemos el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Nosotros lo conocemos como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Todo el sistema levítico del Antiguo Testamento no es más que el anticipo del ministerio sacerdotal y sacrificial del Señor Jesús. Jesús es el Mesías, el que nos trae el nuevo pacto. Nos dice en Lucas 24:26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, que Jesús es mayor que Moisés, como hemos visto en Hebreos, y continuando todas las cosas proféticas, le explicó la referencia a él en todas las Escrituras, acerca de la aldea donde vive, e hizo como iba que lejos. Le apareció a Juan, lo vemos en Lucas 24:26. Bien, el orden anterior sirve de unión del antiguo pacto y del nuevo. Digamos que es la bisagra, el último libro profético de Malaquías. ¿Tiene unión con el Nuevo Testamento? Sí. Anuncia a Juan: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día del Señor. Marco empieza hablándonos de Juan y enlaza directamente. Los versículos 2 y 3 de Marcos es una combinación de 3 textos, pero aquí se produce con lo que algunos escritores llaman sinécdoque. ¿No sabéis qué es una sinécdoque? Pues yo tampoco. Tuve que mirarlo. Sinécdoque es llamar a un conjunto por el principal. Si tenemos un conjunto de algo, pues lo llamamos por el más importante. Eso es una sinécdoque, ¿vale? Pero el de Isaías era el más importante, el que quiere enfatizar. Pero también tenemos Éxodo 20. Dice en Éxodo 20, he aquí, yo enviaré un ángel delante de ti, de tu rostro. Marco 1 dice, como está escrito el profeta Isaías en Éxodo y Malaquías, he aquí yo envío un mensajero. ¿Quién era este mensajero? Juan el Bautista. Preparaba el camino. Bien, Malaquías 3:1. He aquí yo envío a mi mensajero. Él preparará el camino delante de mí. De la misma manera que el ángel guió a la tierra prometida, el Mesías va a guiar al pueblo ¿hasta dónde? Hasta el reino eterno. Así como Moisés fue el que introdujo el antiguo pacto, Jesús va a introducir ¿qué? Un pacto mejor, una nueva dispensación. Moisés fue el instrumento para introducir la ley. Jesús es el instrumento de las buenas nuevas. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos respondieron: un varón tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón. Esperaros que me he perdido, me parece. No más que tengo la hoja, ¿no? Con números. Noticia del Evangelio, la buena nueva. De la misma manera que Dios envió su ángel delante de Moisés para guiarlo, Dios envió ahora un mensajero. ¿A quién? Juan el Bautista. ¿Delante de quién? De Jesús. Delante de Jesús para allanar la senda de la gloria, pasando por la obra de Jesús. Malaquías 3:1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, Malaquías, Antiguo Testamento, el cual prepara el camino delante de mí. Y Marcos dice, tu camino.
En Malaquías el camino de Yahvé. Marcos está aplicando aquí esta frase a Jesús. Juan prepara tu camino. Jesús no es otro que Yahvé. Tenemos un Dios trino. Es como un huevo que tiene 3 partes y solo es una. Cáscara, yema y clara. Pues nuestro Señor tenemos al Dios Padre, Hijo y además el Espíritu Santo que aparecerá un poco más tarde. El ministerio de Juan es un ministerio de advenimiento. ¿Qué es esto de advenimiento? De culto al Mesías. Pero el Mesías nosotros, que Yahvé, hecho hombre. ¿Quién? Nuestro Señor Jesús. Leemos en Isaías 4:3. Una voz que grita en el desierto: allanad el camino, practicad la senda derecha de nuestro Dios. Marco cambia aquí sendas de nuestro Dios por la senda de Jesucristo. Pero, ¿quién es Jesucristo? Sino el Hijo de Dios, como se nos decía en el primer versículo. En cuanto a la voz que clama en el desierto, establece que Juan el Bautista, tuvo un ministerio de predicación, de declarar en el desierto. Apareció Juan proclamando primero arrepentimiento y luego bautismo. No cambia el orden. Primero arrepentimiento y luego bautismo. Allanar el camino tiene que ver con el éxodo. Igual que Israel salió de Egipto. Contiene la promesa divina de dirigir a su pueblo hacia la tierra prometida. La cita de Malaquías también nos habla de un camino que tiene que ser preparado, limpiar al pueblo. Para ello pueden morar y iban a una tierra deleitosa. Malaquías 3:18 dice: la tercera cita de Isaías después del cautiverio babilónico. El profeta está prediciendo también un éxodo. Juan el Bautista está preparando el nuevo gran éxodo, encabezado por uno que es mayor que Moisés. Es el Señor Jesús, que no tiene que conducir desde la miseria de nuestra propia miseria hacia la gloria celestial. Apareció Juan el Bautista. ¿Dónde bautizaba? En el desierto. Otra vez relacionado el desierto con un lugar de peregrinaje. Cruzar un desierto es duro. Apenas hay agua, comida. En la tierra prometida, un lugar de gloriosa abundancia. Hacia allí se dirigían. ¿Y nosotros hacia dónde nos dirigimos? Hacia la patria celestial. Amigo que nos escucha, ¿dónde te diriges tú? ¿Tienes claro a dónde vas a ir? Porque el cielo y el infierno existen, nos lo dice su palabra, no lo estamos inventando. El desierto es un lugar de prueba, de tentaciones, y también es un lugar de bautismo. Israel tuvo un bautismo simbólico. ¿Por dónde tuvo que pasar cuando salió de Egipto? Por el Mar Rojo, o también llamado Mar de Cañas. Los mismos discípulos comienzan su ministerio con el bautismo. Primero arrepentimiento y luego bautismo. Y marca su larga marcha por el camino de fe. Un camino lleno de pruebas, tentaciones. El bautismo y el desierto van estrechamente relacionados, unidos por la Escritura. El simbolismo del bautismo es de muerte, inmersión y luego resurrección. Reconocer que somos pecadores y arrepintiéndonos de nuestros pecados obtendremos la vida nueva. Marcos 1 del 5 al 8 dice: y salía él toda la provincia de Judea y todo lo de Jerusalén, y confesando sus pecados primero, y luego fueron bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello y un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía langostas y miel, y proclamaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno ni siquiera de inclinarme
y desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará en el Espíritu. A los que bautiza Juan venían de Judea y de Jerusalén. Eso nos dicen los que hemos consultado, que son casi 30 kilómetros. Y además había un desnivel de 1.300 metros. Para que os hagáis una idea, el puerto de Las Palomas tiene 1.200 metros de desnivel y tendríamos que caminar de aquí a Andújar. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del río Jordán, donde Juan estaba bautizando. Vemos que esto es una exageración, ¿vale? No, iban de toda la provincia, pero no todos los que no se quedaba la ciudad vacía. Iban gran numeroso de personas. Además, lo que me gusta es que Josefo, un escritor contemporáneo de esa época, confirma en sus escritos, que no tiene que ver nada con la Biblia, con ese hecho, el movimiento grande que hubo de personas. Proverbios 28:13. El que encumbre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan denuncia el pecado y los invita a volverse a Dios y posteriormente ser bautizados. En ese orden. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A partir del versículo 6 leemos cosas cotidianas acerca de Juan. Habla de la vestidura y de la comida que tenía Juan. ¿Esto tendrá algún interés para nosotros? ¿Podemos compararlo con algún otro personaje bíblico? Pues si miramos en Segunda de Reyes 1:8, nos dice: y ellos respondieron, un varón que tenía vestido de pelo, igual que Juan, y ceñía en sus lomos un cinturón de cuero, igual que Juan. Entonces le dijo: ¿quién es? Elías Tisbita. Al igual que Juan y Elías, vestían de esa manera, con mantos vellosos, una ropa no muy cómoda. Los dos profetas vivían de la misma manera, maneras muy similares, y los profetas tenían que vivir con sus gobernantes que eran contrarios a la voluntad de Dios. La dieta de Juan no nos gusta. ¿Habéis comido alguna vez saltamontes? Bueno, esto parece comida inmunda, ¿verdad? A mí, y hombre, la miel silvestre, pues todavía. La miel es buena. A mí personalmente me gusta. Fijaros, os voy a llevar a Levítico 11, del 20 al 23. ¿Qué nos dice? Dice: será abominación para vosotros todo insecto alado, que ande a 4 patas. Sin embargo, de entre los insectos alados que anden a 4 patas, podréis comer el que además de sus patas delanteras tenga patas traseras. ¿Para qué? Para saltar con ella sobre la tierra. De ello podríamos comer langostas, según su especie, el grillo. O sea, si este verano vais por ahí y os coméis un grillo, que nadie se alarme, según su especie. La chicharra también, según su especie, y el saltamonte, según su especie. Así que Juan no estaba haciendo nada malo. Juan no le importaba las riquezas ni las comodidades de esta tierra. No le importaba. Su compromiso era con Dios y vivía para eso. Ponía sus prioridades que eran los valores espirituales. Y yo voy a lanzar una pregunta. ¿Y yo? ¿Pongo mis valores espirituales? ¿Estoy dispuesto a vivir de una forma incómoda para servir a Dios? Donde me ponga y con los recursos que me ponga, ¿o estamos acomodados? Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas.
Mateo 8, 20, 22. Dice, Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde repostar su cabeza. El Rey de Reyes dejó su gloria, que estaba con el Padre, y no necesitaba absolutamente nada. Y vino a morir a esta tierra, en una cruz, por mí. Yo no lo merecía, pero lo hizo por amor a mí. Juan vemos que hacía dos cometidos. Primero, llamar al pueblo a la conversión. El retorno a los caminos del Señor. Lo hacía con un bautismo simbólico. Luego, a anunciar la pronta venida del Mesías. El versículo 7 nos dice, y predicado diciendo, viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno ni siquiera, encorvado, desatar la correa de su calzado. Isaías 40:3 dice, voz que clama en el desierto, prepara camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Que sepamos que Juan no hizo señales, pero Jesús es aprobado por su Padre. La mayor diferencia que hay entre Juan y nuestro Señor Jesús es que Juan tenía un poder limitado y nuestro Señor Jesús era aprobado por el Padre. Él era Dios. Como veremos más adelante en el versículo 8, vemos que Juan fue precursor. Es el que va adelante, preparando el camino, allanándolo y anunciando al que viene. Jesús el Mesías él hacía un bautismo como figura, pero Juan, el Señor iba a bautizar con el Espíritu Santo, reconociendo que Jesús es mayor, ni siquiera era digno de desatar la correa de su sandalia, un acto de humildad y de afirmación sobre la superioridad de Jesús. No solo Juan, sino todos tendremos que doblegar toda rodilla. Nos lo dice en Filipenses. Para que el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para la gloria de Dios Padre. Desatar las correas de los calzados normalmente era algo asignado a los esclavos. Y el Juan el Bautista no se consideraba digno ni siquiera de eso, de desatar el calzado de sus pies. El bautismo de Juan fue en agua, el de Jesús fue en espíritu. El de Juan fue un bautismo físico, corporal. El de Jesús fue de una persona divina. El bautismo en el espíritu es la gran marca distintiva del nuevo pacto hecho por Dios, la nueva dispensación, por su pueblo, de acuerdo con las profecías del Antiguo Testamento. Esto no es nuevo. Jesús no venía a traer una nueva religión. Ya estaba anticipado por los profetas, porque el bautismo, vemos que en el día de Pentecostés, por el bautismo y el derramamiento son palabras muy afines. Pedro, el día de Pentecostés. Vemos en Joel 2:28, dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y aún sobre los siervos y las siervas derramaré mi espíritu. Eso lo vemos en Joel 2, 28 y 29. Juan conocía muy bien esta profecía, la de Isaías 43, y en Ezequiel 36, 25. Asociaba la nueva dispensación que introducía el Mesías. Para un judío, bautizarse y creer en el Señor Jesús
era mucho, era mucho. Vemos que en esta introducción, como Juan el Bautista prepara el camino al Señor Jesús, reconociéndole su supremacía y que no le importaba vivir de una forma muy humilde, vistiendo ropas muy humildes y comiendo casi lo que encontraba. Y en esta palabra, en esta mañana, si alguno nos visita y quiere entregar su vida a Cristo, reconociendo que Él es el Hijo de Dios, que fue predestinado desde hace mucho tiempo, hace muchísimos años, y reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, que nos ha traído una nueva dispensación, un nuevo pacto. Pues que el Señor bendiga su palabra. Pues yo le pediría a un hermano que voluntariamente